Gracias y paz a todos en esta hora. Hoy vamos a continuar con este estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y finalizamos hoy con el capítulo 6, versículo 11 al 18. Vamos a mirar esta sección con el tema legalismo igual vanagloria. El versículo 12 inicia diciendo el apóstol Pablo, todos los que quieren agradar en la carne. Esta frase expresa el propósito de los judaizantes. Y vemos nuevamente aquí a Pablo relacionando la ley con la carne en el sentido de que el verdadero propósito de la ley no era justificar al hombre, sino exponer su pecado. Pero el hombre en su continuo desvío ha usado la ley de Dios, que es buena y santa, para su propia condenación y añadir así más mal sobre sí. En estas últimas palabras, Pablo va a enseñar en qué consiste la vanagloria y cuál es la verdadera gloria. El versículo 11 inicia diciendo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Esta es una característica de las cartas de Pablo. Era como una especie de firma personal, entendiendo que las cartas no las escribía él personalmente, pero sí plasmaba su firma al final de ellas. Y vemos este mismo ejemplo en 1 Corintios 16, 21, Colosenses 4, 18, 2 Tesalonicenses 3, 17 y Filemón 19. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 3, 17, Pablo dice así, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Luego en los versículos 12 y 13, Pablo saca a la luz las intenciones de los judaizantes, cuando dice, todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Estas son las dos intenciones reales detrás de todo lo que enseñan los judaizantes. Número 1, evitar persecución. Número 2, la vanagloria. Y esta última, la más arraigada a sus corazones. El legalismo es igual a vanagloria. El legalismo es la manifestación de la vanagloria usando la misma ley de Dios. La vanagloria es la condenación en vida del ser humano. La vanagloria es directamente robarle la gloria a Dios. La vanagloria grita, puedo ir a Dios con mis méritos, cumpliendo las demandas de Dios, cuando Dios dice todo lo contrario. Pablo lo dijo así, todos los que quieren agradar en la carne. Aunque el legalismo tiene una apariencia de piedad, es decir, de querer agradar a Dios, realmente busca es agradarse a sí mismo. Por eso resaltamos la palabra agradar que usa Pablo en el versículo 12. Este término viene del griego euprosopeo, que significa hacer una exhibición, exhibir. Y esto es lo que realmente querían hacer los judaizantes, exhibir sus propios méritos, exhibirse a sí mismos. Y esto equivale a vanagloria. De ahí que Jesús rechazara y señalara las exhibiciones que hacían los fariseos frente al pueblo de Israel. Inicialmente allí en sus primeros sermones, en el Sermón del Monte, el Señor habló directamente sobre esto. El capítulo 6, el Señor dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Acerca de la oración también dijo Jesús, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y referente al ayuno dijo, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Claramente vemos al Señor rechazando lo mismo, la misma intención que buscaban los judaizantes con los gálatas, la vanagloria, y esto la hipocresía, como lo llama el Señor allí en el Evangelio de Mateo. Ahora, la exhibición que querían hacer los judaizantes era la circuncisión,
una muestra externa de piedad. El hombre siempre en su afán de agradar a Dios ha querido trazar su propio camino y sobre todo con manifestaciones externas, siempre para que lo vean, por medio de rituales, por medio de costumbres y prácticas religiosas. Pablo señala que la circuncisión no era garantía de una verdadera piedad o de amar a Dios de verdad, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardaban la ley. Luego el versículo 14, Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera gloria es Cristo. Él cargó sobre sí mi pecado. Siendo Él justo, murió por los injustos. Él cumplió a cabalidad la ley, siendo Jesús mismo el cumplimiento de la ley. Y no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de esa gloria para venir a humillarse en nuestra condición de hombres, y no solamente siendo humillado como hombre, fue a la cruz además. Y allí fue afrentado, allí fue maltratado, allí fue avergonzado, y todo esto lo hizo por amor a nosotros. En esto me glorío, dijo Pablo. Lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera gloria es la obra que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados. Si de algo debemos gloriarnos, si de algo debemos sacar pecho, si de algo debemos jactarnos incluso, es de lo que hizo Cristo por un miserable pecador como nosotros, como yo. En el versículo 15, Pablo señala puntualmente qué es lo que realmente vale, a diferencia de la circuncisión que prácticamente se convirtió en un ritual o en un rito hueco. Porque en Cristo Jesús, dice Pablo, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esto es lo que realmente vale, una nueva creación. Y esto nos lleva a 2 Corintios 5:17, cuando Pablo dice allí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y con esto Pablo está enseñando que no se trata de, por nuestros medios, reconstruir o revivir el viejo hombre por medio de la ley, sino en Cristo nacer de nuevo y ser hecho una nueva criatura. Luego el versículo 17 dice, la verdadera marca de un creyente no es la circuncisión, sino en el contexto de Pablo, las verdaderas marcas que él presenta al mundo y a sus críticos eran los sufrimientos, los golpes, las persecuciones que él había padecido por Cristo Jesús, obedeciendo fielmente a su palabra y a su mandato de ir y predicar el evangelio, y en especial a los gentiles. Por eso Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Dejamos este versículo 16 de último para mirar las diferentes interpretaciones que tiene este versículo. Como hay dos corrientes teológicas muy marcadas, como es la teología de los pactos y como es la teología dispensacional, obviamente este versículo va a tener dos interpretaciones y más, sobre todo especialmente en la frase y al Israel de Dios. La pregunta es, ¿a quién está haciendo referencia Pablo con este y al Israel de Dios? Bueno, hay una interpretación por un lado de la teología dispensacional y la otra por la teología de los pactos, que es a la que nosotros nos aferramos y creemos que es la correcta interpretación. Este versículo sí que tiene interpretaciones. Algunos dicen que este Israel de Dios son los judíos que han creído en Jesús. Otros dicen que son un grupo que no es parte de la iglesia, que son los judíos que todavía no han aceptado el evangelio. Esa es la posición de la teología dispensacional en la interpretación de este versículo. Nosotros creemos que Pablo no está hablando aquí de dos grupos, porque solo hay un camino para estar en esa paz y misericordia.
Pablo solamente habla de una sola regla, dice, y a todos los que anden conforme a esta regla. Y Pablo está haciendo referencia a la obra del sacrificio de Cristo en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, la expresión allí de amor y de perdón para nosotros. Porque Pablo también no está aquí hablando de dos aparentes grupos, ellos y al Israel de Dios, porque teniendo en cuenta el contexto de la carta, entendiendo que los judaizantes creían que los gentiles debían hacerse judíos para ser salvos y pertenecer al pueblo de Dios, o sea, Israel, y en el contexto inmediato que vemos de esta carta, Pablo está hablando de una nueva creación. Nos enseña que el verdadero Israel siempre ha sido por fe los hijos de Abraham por medio de la fe. Y esto Pablo ya lo había enseñado en esta carta a los Gálatas. Pablo dijo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos. Y aquí está haciendo referencia a todos los descendientes de Abraham que serían los israelitas. Pablo aclara y dice, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Todas las promesas señalaban era hacia Cristo, y el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham se cumplieron en Cristo. Y todos los que son de la fe son hijos de Abraham, porque todos terminan en el cumplimiento de las promesas que es Cristo. Porque la fe de Abraham apunta a Cristo, porque la fe señala hacia Cristo. Y además lo que dice el versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, repetimos, los judaizantes creían que los gentiles debían hacerse judíos y pertenecer al pueblo de Israel para ser salvos. Pero en la palabra vemos totalmente lo contrario. Vemos que Dios, de los dos pueblos, tanto judíos como gentiles, hizo un solo pueblo. Y de esto vamos a hacer lectura en Romanos capítulo 9, donde Pablo habla acerca de este tema. Allí dice la elección de Israel y Pablo va a hablar muy claro sobre cuál es el verdadero Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Cuáles son sus hermanos? Los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí, punto aparte. Ahora Pablo va a interpretar correctamente todo lo que ha dicho. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque todos los israelitas estaban perdidos, o al menos el pueblo como tal. Y Pablo aclara diciendo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Luego el versículo 23 al 26. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, dice Pablo, sino también de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? En el profeta Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, o sea, los gentiles, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios Altísimo. Y aquí Pablo claramente habla de la unicidad del pueblo de Dios entre judíos y gentiles,
que es la iglesia. De este mismo tema habla Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 11 al 16. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuál ambos pueblos? Judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? La iglesia de Jesucristo, matando en ella las enemistades. Así que es muy claro aquí que Pablo habla de un pueblo llamado iglesia, el cual es conformado por judíos y gentiles. Y esa iglesia es a la que Pablo está haciendo referencia en el versículo 16, cuando dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, una sola regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Está hablando Pablo allí, enlazando a ellos con el Israel de Dios, refiriéndose a la iglesia. Pablo aquí no está hablando de dos grupos, ni de dos pueblos, ni de dos esposas, ni de dos novias de Cristo. Está hablando de uno solo, que es la iglesia. Algunos creen en la restauración al final de los tiempos del pueblo de Israel. Pero ¿en qué consiste esa restauración de Israel? Para ellos consiste en que Israel va nuevamente a construir el templo de Jerusalén. ¿Y qué va a hacer el pueblo de Israel en el templo de Jerusalén? Nuevamente a sacrificar los animales, los bueyes, los corderos, los palominos, todos aquellos sacrificios que eran del antiguo pacto o que son del antiguo pacto. Cristo vino a establecer un nuevo pacto, una nueva creación, siendo Él mismo el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que haría el pueblo construyendo un templo? Nuevamente seleccionando allí el sacerdocio levítico. O sea, allí no hay ninguna restauración. El pueblo de Israel estaría cayendo en lo mismo de los judaizantes: circuncidarse para cumplir la ley, los sacrificios, los ritos, cuando todo eso fue cumplido en Cristo Jesús. Y de ambos pueblos el Señor hizo uno solo, llamado la iglesia del Señor. Y bien, hemos finalizado aquí este tema. Legalismo es igual a vanagloria. Y hemos terminado así este estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Le invito para que comparta estas enseñanzas y que la palabra de Dios corra y sea glorificada.